First of all, I want to tell you that you have to write on the chat present. Porfa, escribimos en el chat presente. Muchas gracias. ¿Estás habilitado o no? ¿Estás habilitado? Gracias. Sí. No, así. Listo, ya lo habilité. Bueno, pues, entonces, vamos a darle inicio a esta parte. Quedamos aquí, ¿verdad? Por aquí abajo. Aquí. ¿Cierto que sí? Pues mándeme, sí, mándeme unos 20.000 entonces. Es que no recuerdo bien en qué parte quedamos. Sí, más amarillo. Sí. Eso. ¿O quedamos más atrás? Oiga, y unos 3 paquetes de lulo. No, a mí me parece que quedamos ahí. No, profe, creo que quedamos ahí. Ahí. Listo. Listo. Entonces. Bueno, pues, no, quedamos aquí. Ya me acordé. Bueno. Entonces. Vamos a ver cuál es esa estructura gramatical. ¿Cómo hacemos esta cuestión de las oraciones? ¿Cómo se relacionan estas oraciones de manera correcta? ¿Cómo las ponemos, las quitamos, las agregamos? ¿Qué podemos hacer con los verbos? ¿Cómo los hacemos si están, si son regulares? ¿Qué le ponemos, qué le quitamos? Y aquí vamos a ver. ¿Listo? For example, on the first time, on the first place. For regular verbs, you use just the letter E and the letter D in order to form a simple past tense in a positive way. Cuando nosotros hablamos de los verbos regulares en una oración afirmativa, esto es solamente para afirmaciones, ¿no? Le agregamos la E y la E al finalizar del verbo. When I was child, cuando yo era pequeño, yo tocaba el piano. Donna visitó París. Oraciones en pasado. Son muy sencillas. Otro ejemplo. I worked in other school last year. Yo trabajé en otro colegio el año pasado. I watched No Manches Frida last night. Yo trabajé en un colegio el año pasado, en otro colegio. Yo miré No Manches Frida anoche. Para poder convertir esa oración a pasado, solamente convertí el verbo. Y listo. ¿Cómo se convierte un verbo regular? ¿Cómo convierto yo un verbo regular de manera correcta? Solamente le agrego la E y la D y listo. ¿Cómo es esa estructura gramatical? En primer lugar, bueno, miremosla por aquí, como para que se vea un poquito más entendible. En primer lugar va el sujeto de la oración. Eso es, siempre va a ser así, a menos de que estemos hablando de imperativos, pero un imperativo todavía no lo vamos a utilizar. ¿Qué sucede? Un sujeto puede ser lo que yo quiera. Es decir, puede ser una persona, puede ser un animal, un lugar, una cosa, o pues los pronombres personales. Luego de esto, de aquí en adelante, pues ya es un poquito más relajado. ¿Por qué? Va el verbo. El verbo, pues estamos hablando en pasado, ¿cómo debería ir ese verbo? Pasado, mano. ¿Ya? Por último, un complemento. ¿Qué es un complemento? Lo que me ayuda a mí, valga su redundancia, a complementar la acción.
Yo vi televisión. Televisión es el complemento. Yo comí hamburguesa. La hamburguesa es un complemento. Entonces, vamos a ver qué oraciones nos salen por aquí. Yo miré televisión. I watched TV. Watched TV. Yo comí hamburguesa. I ate, perdón. ¿Verdad que simplemente se le pone L de y ya? A los verbos regulares. Sí, sí, obvio. A los verbos irregulares, pues hay que mirar en la lista cuál es la conjugación del verbo irregular. Por ejemplo, eat, en pasado, ate. Por ejemplo, write, en pasado, wrote. Dormir, sleep, en pasado, slept. ¿Ya? Gabriel García Márquez escribió muchos libros. Gabo wrote a lot of novels. ¿Sí ven? Mi hermano durmió mucho ayer. My brother slept a lot yesterday. ¿Listo? Vean, porque yo trabajo tanto las estructuras, porque yo hago la estructura tan fastidiosa, tan cansón, siempre me pongo con las estructuras. Porque si yo veo esta estructura, me parece muchísimo más fácil escribir una oración. ¿No les parece? Pronombre, verbo, complemento. Listo. Sustantivo, verbo, complemento. Y esa misma estructura fue la que utilizamos para hacer comparativos, superlativos, la que se utiliza para hablar de futuro, para hablar en passive voice, para hablar en active voice. Es lo mismo. Lo único que nos cambia es la conjugación del verbo, que es como lo que cambia en cada tiempo gramatical. Vamos a continuar con los ejemplos de la presentación. ¿Listo? So, in this case, we are going to work with irregular verbs. For example, last week I you a letter. Este es el verbo. ¿Cómo es ese verbo en pasado? Búscanlo en la lista y me ayudan. Y los escucho. Ush. ¿En la lista está? En la lista que les envié esta mañana, ¿no? Sí, profe, un momento. Ah, sí, sí está ahí. Lastimosamente, pues mientras ustedes los buscan, ¿no? Lastimosamente esta cuestión de los verbos irregulares es muy sistemática y deben ser memorizados. Yo no les voy a decir apréndanse esa vaina. No les voy a decir apréndanse esa lista, pues porque ya se va a terminar el año, ya no sirve. Hola, profe. Dime. Buenas tardes, profe. Hola. Profe, es que acabo de ingresar porque tenía fallas con el internet. ¿Me haces un favor? ¿Me envías un mensaje por el chat? Gracias. Eso es lo que están haciendo todos. ¿Listo? Bueno, entonces, chicos, ¿cómo se dice sent en pasado? Recuerden que es un verbo irregular. ¿Listo? Al ser irregular, algunos cambian, algunos se mantienen. Dime. Pero con T, al final. Listo. La misma vaina, pero con T. Sí, eso iba a decir. Sent. ¿Qué pasó? Profe, ¿Qué pasó ese verbo pasado? Dime.
¿Y ahí por qué la T? Es la conjugación del verbo. Es decir, o sea, así como become en pasado se dice became, sucede lo mismo con send. Send en pasado es sent. Aquí podemos tocar algo muy importante. Lo que pasa es que para que un verbo que termina en D no quede con otra D, es decir, para no escribir sended, porque eso queda mal, y a la vista de una estructura queda mal, se cambia esa D por una T. ¿Ya? Ya se van a dar cuenta en algunos otros. No recuerdo bien cuál es el otro. Por ejemplo, lead. Ese verbo, para convertirlo a pasado, le quito la A y queda led. ¿Sí? Entonces son como reglas gramaticales de escritura que tienen esos verbos que son específicamente irregulares y que se debe seguir esa regla. ¿Listo? ¿Cómo se dirá have? Have en pasado. Had, muy bien, Angeli. Had. Epa. Had. The students had an English exam. Los estudiantes tuvieron un examen de inglés. ¿Y cómo será do? ¿Cómo será ese do? Perfecto, Angeli. Did. Ah, perdón, Tomás. Did. Angeli, das es en presente. Conjugación para tercera persona. Esa es la conjugación correcta. Ya les voy a explicar, ya vamos a mirar en esa lista de verbos cuál es la que tenemos que utilizar, cómo la tenemos que utilizar, para qué nos sirve toda esta cuestión de la estructura gramatical. Pronombre, verbo en pasado, complemento. Sujeto, verbo en pasado, complemento. Pronombre, verbo en pasado, complemento. Siempre funciona de esa forma. Profe, que es que yo quiero escribir una oración en pasado, pero no encuentro el verbo en la lista. Si usted no encuentra el verbo en la lista, es porque es un verbo regular. Al ser un verbo regular, se le agrega. Ya les voy a mostrar la lista nuevamente para que ustedes miren cómo se utilizan, cuáles son los que se utilizan. Por ahora, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Todo ha sido claro? Me preocupa que no me pregunten, porque después dicen, profe, no lo entendí. Bueno, vamos a mirar entonces esas listas. Ok, gracias, Juana. Pónganme atención. Aquí, en esas listas que yo les envié esta mañana, ustedes pueden ver que dice una pasado simple, infinitivo, pasado participio o participio pasado y el español. Obviamente, pues no vamos a utilizar el infinitivo porque sabemos que el infinitivo es el presente. Pues estamos hablando de un pasado, ¿cierto? Participio pasado, tampoco, porque es que no estoy hablando en otro tiempo gramatical que sea un poco más complicado. Y pues obviamente en español tampoco, porque obviamente, ¿no? Entonces, la única que nos queda y la única que es correcta es la lista del pasado simple. Siempre que vayamos a ver esa lista, esta hojita que ya tengo arrugada, utilizamos esto de acá, la segunda columna. ¿Qué pasa? En el presente simple, los que se acuerden que es el presente simple, el verbo tenía obligatoriamente
que llevar una S si era tercera persona. Por ejemplo, he does his homework. Él hace su tarea. En el pasado simple no. ¿Por qué? Porque es que el verbo va en pasado. Y al verbo en pasado yo no le puedo hacer nada. He did his homework. Él hizo su tarea. Eso es. Esa es la diferencia. ¿Sí? Esa es la forma de reconocer cuál es el pasado. Das, presente. Did, pasado. ¿Listos? Hay que mirar eso, chicos. Hay que reconocer estos verbos que están por aquí porque son bastante importantes a la hora de escribir en pasado. Por ejemplo, si yo les mandara a ver una película, por ejemplo, y les digo, bueno, hagan una reseña en pasado, tienen que utilizar solamente esos verbos. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, algo muy diferente sucede cuando estamos hablando en negaciones. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Continuamos con las negaciones? Sí, sí, sí. Como mande, capitán. Entonces, para armar las oraciones negativas, para hablar de las oraciones negativas, nosotros utilizamos un auxiliar. ¿Se acuerdan cuál es el auxiliar del presente simple? ¿Alguno se acuerda de cuál es el auxiliar del presente simple que en algún momento trabajaron? ¿No? ¿No se acuerdan? De hecho, ahorita lo dijeron. Ahorita lo utilizaron. ¿Cómo así, profe? Bueno, póngame atención. ¿Se acuerdan que hace unos... no, mentira, con ustedes no he visto eso. Bueno, resulta que hay unos verbos que son especiales. Son unos verbos que cuando yo los pongo en una oración no tienen como una traducción necesaria, a menos de que esté con la palabra not, que es la negación, o que esté en forma de pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa? En presente simple, para nosotros hacer una negación, nosotros decimos don't. O doesn't. Perdónenme, esa letra toda fea. Doesn't. ¿Mm? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese don't y ese doesn't? ¿Qué pasa con esa vaina? En el pasado simple se utiliza ese mismo auxiliar, pero ¿cómo ir a ese auxiliar? Ahí está presente. ¿Será que se le cambia algo? Se utiliza el mismo, pero esta vez en pasado. ¿Cuál será el pasado de do? ¿Cuál dijimos que era el pasado de do en la anterior? Auxiliar de do. Did. ¿Das? No. Ah, eso. No, das es en presente. Pónganme mucha atención, chicos. La palabra did, en esa oración que la tengo ahí, en esta oración que está aquí abajo, es el verbo como tal. ¿Sí? Pero, en el contexto de la negación, es un auxiliar. No sirve, no tiene una traducción. Se puede decir did not o se puede decir didn't. ¿Qué pasa? El auxiliar ya me indica el pasado. El auxiliar ya me está diciendo, bueno, esta oración está en pasado.
Los auxiliares funcionan con el fin de ubicar a la persona en el tiempo gramatical específico que estoy escribiendo una oración, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Después de ese auxiliar, el verbo va normal, va en presente. ¿Por qué? Porque es que el auxiliar ya me indica que estoy hablando en pasado. Por ejemplo, resulta que anoche por ponerme a ver la película de No Manches Fría, no me vi Pasión de Gavilanes. I didn't watch Pasión de Gavilanes. No vi Pasión de Gavilanes. El verbo como está aquí, está en pasado, tiene la ed, ¿no es cierto? ¿Qué me indicó a mí que yo estoy hablando en pasado? El auxiliar. Ese auxiliar, o bueno, sin ese auxiliar más bien, no existiría el pasado en esa oración. Quedaría una oración en presente. ¿Qué cambiamos, qué le agregamos para que quede en pasado? El auxiliar. I went to work yesterday. Yo vine a trabajar ayer. ¿Cómo digo yo esa misma oración pero en negación? I didn't go to work yesterday. No fui a trabajar ayer. Aunque el verbo esté en presente, el auxiliar me indica que estoy hablando en pasado. Vámonos para acá otra vez. Entonces, para hablar de una oración negativa, utilizamos la misma estructura. Solamente que le agregamos una cosita más a esa estructura. Primero, el verbo va en presente. Por otra parte, en ese verbo, antes de ese verbo va la negación. Didn't o did not. Y listo. Quedó nuestra oración en negación. Convirtamos las oraciones que habíamos hecho aquí atrás. Estas mismas. Espérenme. Estas de acá. Dice, Gabo wrote a lot of novels. ¿Cuál dijimos que era el verbo wrote? Escribió. Entonces, Gabo didn't write a lot of comics. Gabriel García Márquez no escribió muchos cómics, porque él escribió fue novelas. My brother slept a lot yesterday. My brother didn't sleep a lot yesterday. ¿Listos? ¿Qué sucede? Nuevamente, el didn't, el auxiliar, tiene la oración en pasado. El verbo, cuando tenemos el didn't, cuando tenemos esa negación, debe ir en presente. ¿Listos? ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Es claro? Hello. Sí, señor. Sí, señor. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Póngame mucha atención. Les voy a proponer algo. Espero que lo reciban de buena manera. Porque, pues, es bastante importante hablar de eso. Vean, esta semana
nos corresponde dejar tarea. ¿Qué? Sí, esta semana nos corresponde dejar tarea. ¿Ustedes se quieren ir con tarea para vacaciones? Yo sé que por ahí van a pelear a algunos, profe, deje la tarea, porque es que... La verdad, traté de dejar una tarea muy sencilla, que solamente sea rellenar y ya, como para que no haya ningún inconveniente, ¿sí? Como para que sea sencilla la actividad y entiendan pues la diferencia entre verbo regular e irregular. Porque de aquí en adelante todo lo que vayamos a trabajar con respecto a verbos, con respecto a tiempos gramaticales, tiene que ver con eso de regular o irregular. Yo les voy a dejar una tarea el día de hoy, pero ¿cuál es el trato? El trato es que si la dejo hoy, tienen plazo para entregarla hasta el 16, es decir, hasta la semana después de que entremos de vacaciones, o por el contrario, no dejo tarea hoy y en el próximo jueves que nos volvamos a ver, dejo doble tarea. Yo prefiero dejarla hoy, ¿sí o no? Déjela hoy. Déjela hoy. Sí, No, profe, la hoy. sí es mejor. No, y además, vean, les voy a mostrar de una vez la tarea porque es que esta vaina está fácil. Es muy sencillo. Es poner el verbo como corresponde aquí. Ya. Wash, make, rain, fight, tell, no sé, eat, no sé, watch, no sé, sit, no sé, read, no sé, have, no sé. ¿Ya? ¿Está fácil o está difícil? Fácil. A mí no me gusta dejar tareas difíciles porque desde que ustedes me entiendan en clase, yo sé que ustedes me están entendiendo. Cuando me entregan las actividades, demuestran que han entendido. Entonces, pues, el trato es, dejo la actividad hoy, queda como tarea para el próximo 16, o dejo la actividad cuando volvamos y dejamos doble tarea. En el profe hoy. Listo. Como la última vez que hicimos esto. Manito arriba, los estudiantes que digan que la dejé hoy. Acá les están ayudando, mi hermano también está levantando la mano. 2, 4, 6, 8, 10. Profe, yo no me deja levantar la mano. ¿Ven? Yo comparto pantalla para verla más fácil. Hay 14 con la manito arriba, 15 estudiantes con la manito arriba. Y ustedes son, en este momento hay 27. 16 con la manito arriba, 17, 18. Ya, listo, ya ganaron ustedes, Dejamos la tarea hoy. Pónganme mucha atención. Ya, aquí acabamos el tema del día de hoy, pero vamos a hacer una actividad de listening. ¿Qué pasa con esas actividades de listening que yo realizo? Yo quiero tomar conciencia, primero que todo, hacerles tomar conciencia que el inglés no es el único inglés que existe, es el inglés americano. También existe el inglés africano, el inglés caribeño, el inglés de Australia, el inglés de el Reino Unido, el inglés tipo patuá, el inglés criol. Y no solamente se Nosotros enfoca solo uno. sabíamos del británico y el americano. Y de hecho, la actividad que vamos a hacer el día de hoy es con aras de que ustedes traten de entender cuál es el americano y cuál es el inglés de Europa. Yo sé que hay muchos tipos de inglés y por ahora vamos a trabajar con estas dos canciones que les voy a proyectar y un video aparte. En total nos vamos a demorar otros 10 minutos, 12 minutos más o menos mientras se acaban la reflexión que vamos a hacer y pues los invito a que vuelvan a ingresar, por favor.
Gracias.